El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como Generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término Generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la Generación X le sucede la Generación Y, también conocida como Generación del Milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio. Los Millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000. Jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los Millennials les sucede la Generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo. La noticia de hoy. Los maravillosos años 60. Llegó la minifalda. Lo primero que a mí me viene a la mente de los 60 es que fue una época donde el espíritu de libertad era una especie de meta y de anhelo, sobre todo por parte de la juventud. Los años 60 puedo recordarlos yo porque fue una década tan importante, cuando el hombre llega a la luna, la música que se impone en el mundo con los Beatles, la moda que es también vital. Es una época de turbulencias, cambios y reordenamiento social. La moda de la época de los 60 reflejó la situación de cambios rápidos del momento. Se impone la minifalda, que eran falditas muy corticas, no como las que se usan ahorita, pero son muy corticas, de muchísimos colores. Se usaban con zapatos altos de plataforma. Está ya también la revolución de los hippies, las patotas. Acá en Occidente sucedieron durante esa década revoluciones. No solamente fue una revolución de carácter intelectual y filosófico, sino que también afectó, eso reflejó, el vestido, la manera como los hombres y las mujeres comenzaron a vestirse. Reflejaban una rebeldía, una actitud contracultural, porque la estética de lo que se ponían encima un hombre y una mujer cambió radicalmente con la era de los 50. La generación contracultural abrazó el amor, la integración racial y los blue jeans con flores y símbolos de paz pintados a mano, mientras que los medios se escandalizaban porque nadie se hacía cortes de pelo. Por ejemplo, en la década de los 50, las mujeres que venían sobre todo con el estereotipo de Christian Dior, con hombreras, la cintura sumamente tallada, faldas pegadas al cuerpo y los estiletos, las mujeres de los 60 dijeron basta. Queremos lucir frescas, no queremos tener acentuación de las curvas, queremos usar zapatos chatos, queremos usar las melenas desordenadas. La gente joven se volvió esencial en el comercio y en la cultura. Hay una película emblemática que se llama Las fresas de la amargura, que refleja justamente un movimiento que fue iconográfico en Berkeley, en California, cuando los estudiantes se sublevan en contra de la guerra de Vietnam. Y fue un movimiento pacífico, es decir, se abogaba por la paz, por el amor y por la libertad. Pero fueron sobre todo las palabras paz y amor, el famoso símbolo que se populariza como la palomita. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el combo musical de los Beatles, que revoluciona la historia de la música. Los 60 traen otra revolución. Surge el concepto de la ropa joven, divertida y experimental. El lujo y el glamour quedan atrás. Se
se originan una serie de conjuntos musicales pop y surgen muchos solistas. La música de los años 60 tenía otro contenido. Las letras eran más profundas. Decían. Un elemento fundamental en la formación cultural y que tiene influencia en las emociones y costumbres es la música. En la adolescencia es un factor influyente en la conducta. Gracias a la diversidad de estilos musicales, se construye la identidad de cada adolescente. A la música se le suman otros factores constructores de la identidad, como los peinados, el lenguaje y el vestuario. La música en la actualidad contiene cada vez más mensajes sexuales y violentos, siendo los adolescentes los que más la escuchan. Generalmente, estos jóvenes son conducidos a escuchar estas canciones por presiones o recomendaciones de sus amigos. A esta edad se suele tomar más en cuenta las opiniones de las amistades que la de los familiares. ¿Cómo influye la música en la adolescencia? En el proceso de creación y consolidación de la identidad personal, los adolescentes se unen a grupos con afinidades similares. De estas uniones grupales surgen amistades, piezas claves en la formación de patrones conductuales característicos de cada tribu social. Sucede frecuentemente que los adolescentes sustituyen la dependencia familiar por la dependencia grupal. La etapa de la adolescencia se caracteriza por la identidad y la confusión. Ocupa el quinto estado del proceso de formación de la identidad. La música representa en muchos casos la creencia de los grupos sociales, determinando la manera de moverse, de hablar y de vestirse. Gracias a estas creencias, se construye un sentimiento de pertenencia grupal más sólido. Los adolescentes son los más propensos a padecer las consecuencias de los efectos negativos de la música. Debilidad sentimental y afectiva, fijación de la idea de que quien sufre siempre es el más afectado. Ideas suicidas, rebeldía causada por el contenido de las letras. La música también ejerce efectos positivos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la música clásica y el género de adoración o género gospel, que transmiten un mensaje con valores y positividad. Este estilo musical es terapéutico y relajante ante situaciones tensas. Algunos géneros musicales o canciones ayudan a los adolescentes a sentirse más desinhibidos. En ocasiones es una forma de disfrazar la timidez y ser aceptados en la sociedad. El gusto de los adolescentes por la música les confiere un espacio adecuado para ejercer libremente sus actividades. La música clásica para estudiar estimula el cerebro, favoreciendo así el proceso de aprendizaje. Por otro lado, les ofrece espacios sanos para la distracción. ¿Cuánto te ha influido a ti la música? ¿Es más mala que buena la influencia en la actualidad? Hola amigos, soy Oniel Moisés y les invito con acento cubano a realizar un recorrido en la memoria 48 años atrás, en compañía del que sin lugar a dudas fuera el programa de radio que supo adueñarse del corazón de los sin edad, siendo fiel reflejo de lo mejor de la balada y de la canción cubana de la segunda mitad de la década del 60. Me refiero a Nocturno, el programa de radio que se transmitiera por primera vez el 2 de agosto de 1966, a las 11 de la noche, bajo los acordes del tema La chica de la valija de Fausto Papetti. Está demostrado que escuchar música libera diversas reacciones químicas en nuestro cerebro, sustancias que también se liberan cuando probamos un alimento que nos agrada en especial, o cuando vemos una película que nos toca una fibra sensible, o cuando volvemos a hablar con un viejo amigo de la que hace mucho tiempo no sabíamos nada. Es inútil resistirse a eso. La música está específicamente creada para que le añadamos memorias, recuerdos, sentimientos del pasado y emociones por venir. Si le arrancamos todo eso, probablemente sería inútil. Las canciones de nuestra adolescencia son nuestras canciones. La nostalgia, por tanto, no es una mera imposición cultural o una tendencia de la industria. Se asienta de forma indiscutible en lo más profundo de nuestro cerebro y a partir de ahí es imposible resistirse a ella. Volver a escuchar esas canciones, grupos o discos se transforma, por tanto,
en un poderoso ejercicio de visión retrospectiva. Para algunos puede llegar a ser literalmente volver allí. Al igual que el olor del plato favorito que siempre cocinaba tu madre los domingos, por ejemplo, que marcó los primeros años de tu adolescencia, lo guardas ahora en un especial rincón de tu memoria. Está claro que las emociones de la adolescencia tienen mucho que ver en que te guste tanto la música de esa época. La nostalgia suele estar presente cuando echas de menos ciertas cosas de tu vida, de las que ya no disfrutas. A nadie le gusta ser víctima de este sentimiento que suele acudir a menudo cuando escuchas esa música antigua que tanto te gustaba. La generación de oro, 50 a 60, nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién va a sustituirnos? Nosotros, que tenemos más de 50 o 60 años, somos una generación única. Y espero que alguna vez pueda venir otra igual. Porque somos la última generación que oyó a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. También los respetábamos. Así como a nuestros profesores, a las personas con más edad. Y amábamos de verdad. Teníamos nuestros marcantes y no eran falta de respeto. La música que oíamos no agredía. Y sí, esa era música.